Las últimas palabras que escuché en ese edificio no fueron gracias ni adiós. Fueron, apreciamos tu servicio, Elena, pero con efecto inmediato, tu puesto ha sido disuelto. Eso fue 23 minutos después de que presentara el borrador final de una patente que pasé 14 años desarrollando. Un algoritmo proyectado para remodelar el consumo global de energía, valorado en $2.900 millones según estimaciones conservadoras. Y el hombre que me dio la noticia, Darío Solís, el recién nombrado CEO de VisionWorks, un hombre que una vez me estrechó la mano en la cafetería y dijo, la verdadera innovación rara vez lleva una etiqueta con nombre. No se equivocaba. La mía nunca la tuvo. Cuando entré a esa sala de conferencias de cristal estéril a las 8:50 am, pensé que estaba allí para una reunión de firma. La presentación de la patente había sido finalizada solo unas horas antes. Mi nombre como inventora, mi firma, mi rastro de datos. En cambio, me encontré con Darío, dos representantes de recursos humanos que apenas reconocía y un paquete de despido preimpreso. La compañía aprecia tus contribuciones, dijo Darío suavemente. Según nuestra política, toda la propiedad intelectual desarrollada dentro de VisionWorks pertenece exclusivamente a la firma. Mi garganta ardió, pero no hablé. Simplemente miré la esquina del paquete donde mi nombre estaba impreso en negrita, sin emoción, sin acusación, solo un desgarro silencioso y agudo dentro de mi pecho. Recuerdo asentir, recuerdo el chirrido de la silla al levantarme, y recuerdo lo fría que se sintió la manija de la puerta al empujarla para abrirla. Eso fue todo. Me fui sin hacer una escena, sin protestas, sin amenazas. Pero la traición no siempre grita. A veces se pliega en silencio. Se presiona contra el tejido blando entre tus costillas y espera. Me senté en mi coche en el estacionamiento, aún agarrando la unidad USB que siempre llevaba conmigo, una copia de seguridad de todo lo que había construido. Y por alguna razón, inicié sesión en el portal de presentación de patentes por última vez. El archivo había sido editado, no por mí. Mi campo de autor había sido reemplazado por VisionWorks Consortium. La marca de tiempo decía 11:04 p.m. y 5 horas después de que lo presentara. Ese fue el momento en que dejé de sentirme confundida y comencé a planear. Uno no olvida el sonido del buzón de voz de su madre la noche en que murió. Elena, sé que estás trabajando. Solo quería decirte que te quiero. No te preocupes por mañana. Nos veremos pronto. Lo escuché en una sala de descanso tenue en VisionWorks, sentada en el suelo entre dos máquinas expendedoras, tratando de evitar que un apagón total paralizara toda la red occidental. Esa noche, desvié los nodos de energía manualmente a través de 4 cortafuegos y reinicié un clúster caído de forma remota usando un protocolo parcheado que escribí 2 años antes. La crisis pasó, el sistema se mantuvo y me perdí el funeral de mi madre. La gente a menudo pregunta qué tipo de persona da tanto a una empresa. La verdad es que nunca pensé que se lo estaba dando a ellos. Se lo estaba dando a la idea, a la misión, al trabajo. Creía en la energía limpia, en los sistemas inteligentes, en la reducción de residuos donde otros solo veían márgenes de beneficio. Pero en algún momento me convertí en la mujer que nadie veía en cada comunicado de prensa, cada mesa redonda corporativa, cada gala que organizaba Darío. El éxito de VisionWorks se atribuía a la visión de nuestro equipo ejecutivo. Ni una mención de las incontables noches que dormí en el sofá del laboratorio, despertando con las alarmas de los servidores, sin línea de crédito, ni siquiera en las notas a pie de página. Me llamaban el cerebro detrás del sistema, solo cuando las cosas se rompían. E incluso entonces, los cumplidos venían en susurros a puerta cerrada, envueltos en acuerdos de confidencialidad y descargos de responsabilidad. Pero aquí está la parte que aún me duele. Darío solía ser diferente. Cuando era director de operaciones, se sentaba a mi lado en una silla plegable durante una de nuestras peores interrupciones. Yo tenía 29 años. Él todavía estaba aprendiendo. No decía mucho, solo me ofrecía un café y se quedaba despierto toda la noche mientras yo aislaba la causa de una brecha de nodo en la columna vertebral occidental. Al amanecer, cuando el sistema se estabilizó, me miró y dijo, algún día, cuando seas CEO, me aseguraré de que seas más que solo el motor. La gente debería saber quién construyó esto. Casi sonreí, casi. Llevé ese recuerdo conmigo como una promesa. Le creí, no porque necesitara atención, sino porque en algún lugar dentro de mí quería que el sacrificio de mi madre significara algo. Quería creer que perderme ese funeral no fue en vano, que este trabajo era un legado. Pero los legados no viven en silencio. No sobreviven en salas de juntas donde los nombres se negocian como mercancías o en bases de datos donde los campos de autor se sobrescriben a las 11:04 p.m. No, los legados se ganan en los momentos que nadie ve, y a veces también se reclaman en silencio. Mientras estaba sentada en un rincón de mi apartamento esa tarde, iluminado solo por el frío resplandor de mi monitor, saqué una pequeña caja de madera del cajón. Dentro había una foto de mi madre, tomada el día en que defendí mi tesis en el EMIT. Llevaba la misma bufanda azul que tejió durante sus sesiones de quimioterapia. Susurré. Ellos tampoco dijeron tu nombre. Y luego abrí el terminal. No para destruir. Todavía no. Sino para rastrear los hilos invisibles que había cosido en cada licencia, cada cláusula, cada sistema que VisionWorks tocaba. Porque si iban a borrar mi nombre, me aseguraría de que recordaran el código. Incluso antes de la traición, antes de que el nombre de Darío reemplazara el mío en la presentación de la patente, ya había sentido que algo estaba
estaba cambiando. No de manera dramática, sino en las sutilezas, las repentinas reuniones a puerta cerrada a las que no era invitada, los memorandos legales marcados como solo para ejecutivos, la forma en que mis informes semanales comenzaron a quedarse sin leer, sin abrir en las unidades compartidas. Había visto a suficientes ingenieros brillantes ser borrados en silencio como para saber cómo empiezan estas cosas. Así que hice lo que mejor sé hacer. Permanecí invisible y construí algo que nadie podía ver. 9 meses antes de que Darío siquiera tocara mi nombre, volé a Liechtenstein bajo el pretexto de asistir a un simposio global de energía. El simposio era real, pero la verdadera razón por la que estaba allí era para incorporar una sociedad holding privada, Novacor AG, bajo mi nombre, respaldada por un socio silencioso en Zurich en quien confiaba desde la universidad. A través de esa entidad, registré el framework completo de mi algoritmo como un activo intelectual protegido clasificado bajo las regulaciones del Tratado WIPO. La presentación de la propiedad incluía una declaración de autoría con sello de tiempo, firmas físicas y digitales, y lo más importante, derechos de licencia exclusivos vinculados a cláusulas de uso ético. VisionWorks no tenía ni idea, porque VisionWorks nunca vio la versión completa. Lo que recibieron, lo que entregué como código de integración final, fue un shell de API simplificado, uno que se conectaba sin problemas con su infraestructura, pero requería autenticación externa para la operación a largo plazo. La capa de validación clave se encontraba en otro lugar, dentro del panel de control de Novacor, y esa no era la única capa. En los 7 meses siguientes a la incorporación en Liechtenstein, discretamente me puse en contacto con 48 empresas en Europa, América del Norte y Asia. Empresas que buscaban soluciones de infraestructura sostenible, pero que no sabían que ya estaban utilizando mi código a través de las licencias existentes de VisionWorks. Lo que yo ofrecía eran integraciones directas, optimizadas, clasificadas como cliente piloto interno, con un término renovable de 6 meses. Nunca pidieron más porque no sabían qué pedir. El equipo de Darío asumió que el código había sido entregado bajo acuerdos internos de propiedad intelectual, enterrados en la avalancha de documentos de incorporación que él nunca había leído. Para cuando notaron las restricciones, ya dependían de él. Para cuando se dieron cuenta de que no lo poseían, ya lo habían escalado globalmente. El control en este mundo no se trata de propiedad, se trata de comprensión, y ellos no comprendían nada. Mi venganza no sería una explosión, sería el frío e implacable desmantelamiento de su imperio, pieza por pieza, mientras yo permanecía como la arquitecta silenciosa de su desmoronamiento. No había visto a Javier en casi 4 años. La última vez que hablamos fue en medio de una discusión que apenas recuerdo. Algo sobre mi teléfono sonando durante la cena, sobre un viaje de fin de semana perdido, sobre siempre elegir a VisionWorks por encima de él. Me había dicho, amas el trabajo más de lo que alguna vez me amaste. No respondí entonces. No creo que hubiera podido. Y sin embargo, aquí estaba, de pie frente a mí en el patio al aire libre de una cafetería tranquila en el centro, sosteniendo 2 tazas de café y esa sonrisa fácil que siempre lograba calmarme. Pensé que te gustaría saber, dijo con su voz baja, que las noticias se propagan y que he estado escuchando cosas. El silencio entre nosotros se extendió un poco más de lo cómodo. Miré mis manos, firmes, capaces, con callos de años de noches de trabajo y kits de tecnología, y por primera vez en mucho tiempo me hice una pregunta que había enterrado. ¿Valió la pena? ¿Perderme el funeral de mi madre? ¿Perder a la única persona a la que realmente permití entrar? ¿Quedarme hasta tarde arreglando sistemas mientras la vida ocurría fuera de los muros del laboratorio? Todo al servicio de una empresa que me veía como propiedad intelectual reemplazable. Solía vivir de promesas, de las que me hacía a mí misma, de las que Arthur me hizo. Pero la verdad es que las promesas no pagan las facturas, y el silencio no construye un legado. Me despedí de Javier en la cafetería, sin promesas. Él no me pidió que lo viera de nuevo. Yo no ofrecí nada más que un firme asentimiento, pero sus palabras me siguieron hasta mi apartamento como humo. Tú nunca fuiste la historia, fuiste el código fuente. Esa noche, volví a mirar el panel de Novacor AG, con los dedos sobre los controles de auditoría. 48 licencias, todas en verde, una marcada. VisionWorks. Había construido sistemas de seguridad para redes eléctricas, para ciudades inteligentes, para naciones enteras, pero nunca había construido uno para mí. Hasta ahora, las palabras de Javier resonaban. Era hora de dejar de ser el código fuente y convertirme en la historia. Al día siguiente, estaba sentada con mi abogada, Julia Thorne, tomando un café negro y un croissant a medio comer. Abrió una carpeta. Cláusula 12.4a, dijo. En caso de que la creadora sea destituida ilegalmente de su puesto o si su autoría es cuestionada sin fundamentos legales, todos los derechos de licencia revierten a la creadora con efecto inmediato, sin apelación, sin demora. Yo había escrito esa línea con dedos tranquilos y un corazón acelerado. En ese momento me pareció excesivo. Ahora me parecía profético. Descargué la pila completa de pruebas que había estado recopilando en silencio desde el momento en que Arthur borró mi nombre de la patente. Incluía grabaciones de sus reuniones a puerta cerrada, correos electrónicos con el CTO y un audio comprometedor. Un archivo estaba etiquetado como reunión privada 2210. Mi mano tembló ligeramente al hacer clic en él. La voz de Arthur se escuchó, segura y fría. Sabemos que técnicamente es suya, pero la óptica es limpia. Ella
se ha ido. Lo archivaremos bajo VisionWorks y la sepultaremos en papeleo si hace ruido. La propiedad intelectual se trata de quién posee la narrativa, no la idea. Mi mandíbula se apretó. Subí el audio a mi paquete legal. Luego volví a la pestaña de revocación. ¿Estás segura?, preguntó el sistema. Esta acción no se puede deshacer. Cerré los ojos y susurré al recuerdo de mi madre. Que se haga la luz. Justo cuando estaba a punto de hacer clic, sonó mi teléfono. Era una llamada del SEC. Una denuncia anónima sobre inconsistencias en la propiedad intelectual en los registros de la OPI, Oferta Pública Inicial de VisionWorks. Nos gustaría programar una conversación a su primera conveniencia. No sonreí, pero por primera vez en días, respiré. El mensaje del SEC aún resonaba en mi buzón de voz, pero no fue lo que me mantuvo despierta. Fue el silencio. El tipo de silencio que cae entre dos decisiones. Cuando sabes que cualquiera de las dos dejará una cicatriz. Cuando sabes que, sin importar lo que elijas, alguien pagará un precio. Mi mirada se posó en el viejo marco de fotos de madera en mi escritorio. Mi madre sonriendo suavemente, la cabeza envuelta en la bufanda azul que usó durante sus sesiones de quimioterapia. Extendí la mano hacia la pequeña grabadora a su lado. No había reproducido el clip en años. A veces, Elena, esas dos líneas se acercan, pero si recuerdas por qué empezaste, tus manos sabrán dónde detenerse. Su voz se quebró al final, pero su convicción no. Antes de que pudiera procesarlo por completo, mi abogada me envió un mensaje de texto. Darío estaba haciendo lo que Arthur le había dicho. Iría a la SEC y les diría que mi auditoría era basura, que yo había robado datos para sabotear la empresa. Me estaba acusando de fraude. Él apostaba a que yo dudaría, a que no me atrevería a arriesgarlo todo. Pensaba que me quedaría en silencio para proteger a los inocentes, que dudaría el tiempo suficiente para que ellos se beneficiaran. Pero olvidaron una cosa. Este código era mío, y la justicia no espera para siempre. Me situé sobre el botón rojo en el panel de control. Iniciar revocación global. Cláusula 12.4a. Hice clic. El sistema me pidió confirmación. ¿Estás segura? Esta acción no se puede deshacer. Cerré los ojos y le susurré a la memoria de mi madre. No tengo miedo. Luego, hice clic en confirmar. En la pantalla, el mapa global de licencias de VisionWorks se volvió rojo. Cada punto, cada conexión, cada línea de código que yo había construido se paralizó. En cuestión de segundos, los sistemas internos de VisionWorks comenzaron a caer en cascada. El acceso a los datos falló. El motor de programación se desconectó. Incluso los controles ambientales inteligentes de sus edificios, que funcionaban con una versión personalizada de mi IA de energía, se restablecieron a la configuración de fábrica. Cambié a la transmisión de la cámara de seguridad, aún vinculada durante mi último mes como líder de infraestructura. Se suponía que ya no tenía acceso, pero lo tenía. Vi el pánico en las caras de los ingenieros, el caos en las salas de servidores. No hubo tiempo para discutir legalidades. El código se estaba ejecutando. Mi código, mi revancha. El sistema me envió una notificación automática. Operaciones de VisionWorks deshabilitadas globalmente. Licencias revocadas. Se ha notificado a las 48 empresas asociadas. Espere los siguientes pasos. Nadie argumentó la legalidad. Nadie me culpó. Lo sabían. Siempre lo habían sabido. Simplemente esperaban que alguien lo dijera en voz alta. Luego apareció otra ventana. Esta del portal de informes tempranos del SEC. Presentación de OPI de VisionWorks marcada. Posible acción por conflicto de propiedad intelectual. Suspendida temporalmente pendiente de investigaciones. Me incliné, leyendo las palabras 2 veces. Un suave suspiro salió de mi pecho. No podían salir a bolsa sin mi código. Y ahora no tenían ninguno. Cerré la computadora portátil. La luz fría del monitor se desvaneció. El silencio se volvió denso. Sabía que la noticia se extendería como la pólvora, pero no era mi problema. Había sido su elección. Yo había construido un sistema para el bien, y ellos lo habían convertido en un arma. Ahora, el arma les apuntaba a ellos. La justicia tenía su propia lógica, y mi código, mi creación, era su martillo. La verdad, finalmente, se desvelaría. El silencio en el auditorio era palpable, roto solo por el murmullo de las conversaciones susurradas. Darío Solís estaba en el escenario, bajo los focos, intentando mantener el control de una sala llena de periodistas. Esto fue un error interno, dijo con la voz forzada. Estamos trabajando diligentemente para resolver inconsistencias menores de licencias. No llegó muy lejos. Una voz se alzó desde la primera fila. Era Javier, mi antiguo colega. ¿Es cierto que su empresa presentó una OPI basada en un algoritmo robado, propiedad de Novacore AG, y que sus sistemas fueron los primeros en desconectarse? Darío se quedó paralizado. La cámara captó el parpadeo en sus ojos antes de que la señal se cortara abruptamente. Lo vi una vez, luego 2, antes de apagar la transmisión. Una hora después, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Era un correo electrónico, una oferta de compra, de una firma de tecnología líder en los Emiratos Árabes Unidos. Su director adjunto de adquisiciones estratégicas, un hombre con una barba bien cuidada y un acento marcado, se presentó. Señora Hayes, admiramos su ejecución. Implacable, pero precisa. Querían adquirir los derechos exclusivos de Novacore, no una licencia, propiedad permanente. Luego vino el precio, un cheque en blanco. Las calles estaban tranquilas, el aire fresco y limpio. No pensaba en números, pensaba en la primera vez que dormí en el suelo de un laboratorio, la noche en que mi algoritmo evitó que la red de un hospital colapsara durante una tormenta. Pensé en mi madre susurrando
pensando después de una sesión de quimioterapia. No tienes que ganar todas las batallas, solo no pierdas la que te define. Esta había sido esa batalla, y yo no la había perdido. Antes de dormir, abrí una carpeta privada en mi escritorio. Licencias de acceso abierto. El mensaje era claro, conciso, pero cada palabra estaba tensa bajo la presión de una desesperación apenas contenida. Imaginaba a Arthur paseando por su escritorio, las mangas remangadas, la mandíbula apretada, el equipo de relaciones públicas en la habitación de al lado, esperando instrucciones. Esperé 5 segundos completos. Luego respondí: ¿Alguna vez has pensado en alguien que no seas tú mismo, Arthur? La línea se quedó en silencio. No solo quitaste mi nombre de la patente, continué, mi voz tranquila pero firme. Aprovechaste la vida de 48 empresas para un titular. Construiste una mentira y esperabas que me la tragara. No se trata de venganza. Se trata de eliminar la ilusión de que alguna vez representó algo real. Antes de que pudiera decir otra palabra, terminé la llamada. Sin despedidas, sin cierre, solo el sonido de la finalidad haciendo clic. Volví a mi portátil, abrí el borrador del anuncio y escribí el titular final en la parte superior. El algoritmo ahora es gratuito. La declaración era clara, directa e imposible de malinterpretar. Efectivo inmediatamente, el algoritmo de infraestructura de Novacore estará disponible públicamente de forma gratuita para cualquiera que lo necesite. No se trataba de vengarse de Arthur, se trataba de reescribir el sistema. Una partida, una decisión, un acto de coraje a la vez. Y ya había comenzado. No necesitaba una insignia de prensa o un podio para confirmar lo que ya sabía. El poder, cuando se arraiga en el miedo, siempre colapsa primero desde dentro. El algoritmo era público. Las licencias se restauraron, y el mundo había avanzado silenciosa, pero innegablemente hacia un nuevo capítulo. Mi bandeja de entrada se desbordaba con mensajes de gratitud, solicitudes de propuestas y consultas de medios. Pero la única oferta que me importaba era la que venía de los pasillos de las universidades, de los ingenieros jóvenes que buscaban ejemplos a seguir, de aquellos que creían en construir el futuro, no en heredar un imperio hueco. Un correo electrónico incluso ofrecía un anticipo de 7 cifras por un contrato de libros para reclamar el código. Querían llamarlo el fantasma del sistema. Rechacé todas las ofertas. No necesitaba explicarme al mundo, pero dejé una sola línea con The Guardian, la publicación que había seguido en silencio desde la universidad. No lo arruiné. Él lo hizo cuando olvidó dónde reside realmente el poder. Lo publicaron como titular a la mañana siguiente. No abrí el artículo. Esa tarde, un mensajero entregó un sobresellado. La caligrafía era familiar. La dirección era mi antiguo campus. Un programa de verano para estudiantes de secundaria interesados en la ingeniería. Dentro había una foto. Arthur. Tenía el pelo despeinado, las gafas de lectura torcidas, y estaba sentado en el suelo de un aula, rodeado de adolescentes. Estaba explicando algo. Su sonrisa no era forzada, era genuina. Al principio me enfurecí. ¿Se estaba reinventando? ¿Estaba tratando de borrar su pasado? Luego leí la leyenda debajo de la foto. Arthur Vance, ex CEO de Vision Works, ahora voluntario de nuestro programa de verano Code for a Cause. Alguien había escrito a mano debajo de eso. La innovación no es un producto, es una mentalidad. Miré la foto de nuevo. Su sonrisa, su postura. Había una paz en él que nunca había visto cuando estaba en el ápice de su poder. Quizás, solo quizás, había encontrado su propio tipo de redención. Días después, estaba en la cafetería del campus. El zumbido suave del aire acondicionado se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Las mesas estaban llenas de estudiantes. Un grupo de ellos estaba encorvado sobre ordenadores portátiles, discutiendo animadamente algo en la pantalla. Al pasar, vislumbré la interfaz. Era Novacore, la versión de código abierto. Uno de ellos dijo: «Ni siquiera me importa si da dinero. Simplemente es justo. No me vieron. No lo necesitaban. Porque la verdadera victoria no exige ser vista. Simplemente existe, en silencio, profundamente e inconfundiblemente». La mañana siguiente, le escribí a la directora del programa, justo una línea. Gracias por mostrarme dónde se estaba construyendo el futuro. No necesité decir más. Volví a la universidad, no para enseñar, sino para aprender. Encontré una pequeña oficina en el campus, con vistas a un jardín tranquilo. No había grandes escritorios, ni pantallas de monitoreo, solo una pizarra blanca llena de ecuaciones y un humilde portátil. Aquí, el trabajo era diferente. Un equipo de estudiantes se agachaba sobre placas de circuito. Una joven ingeniera probaba patrones de respuesta neural en una plataforma de servidor reciclada. En el rincón más alejado, una mujer de 50 años enseñaba a estudiantes de secundaria cómo aprovechar la energía solar usando piezas de casas inteligentes reutilizadas. No había recepcionista, ni oficina de CEO, ni pancartas corporativas, solo energía. El aire aquí tenía una frecuencia diferente, propósito sin ostentación. Y yo, Valerie, me movía entre ellos sin interrupción. No llevaba una insignia, no la necesitaba. En una pared había un muro de la innovación. Los nombres de los colaboradores se desplazaban suavemente por un panel digital. Programadores, becarios, asistentes legales, personal de limpieza, becarios de hace 5 años que detectaban errores que nadie más veía. Ninguno de ellos famoso, pero cada uno de ellos era visible. Una adolescente que hacía un recorrido escolar susurró: «Eso es genial. No son solo fundadores. Su compañero
compañera de clase respondió, esa es la primera pared que he visto que realmente dice la verdad. Sonreí y seguí caminando. De vuelta en mi pequeña oficina de la esquina. Nada grandioso, solo un escritorio, una ventana y una taza de café caliente. Y eso era suficiente. Afuera, la nieve se derretía en los adoquines mientras el sol se abría paso. Nadie construiría nunca una estatua de Valerie Hayes. No era necesario, porque algunas personas construyen imperios y otras construyen los planos para otros mejores.